Cuando doña Esperanza se arrodilló sobre el lodo frío y espeso del fondo de aquel cañón olvidado, sus manos calejadas y temblorosas no buscaban oro, sino una pizca de esperanza para sus nietos hambrientos. Bajo el cielo plomizo de la sierra, el silencio del abismo parecía burlarse de su desgracia, mientras ella sostenía una piedra que emitía un brillo rojizo, casi sobrenatural, capaz de incendiar la penumbra de su miseria. Aquella mujer, que lo había perdido todo tras la muerte de su esposo, no. Sabía que esa roca no era un simple trozo de cuarzo, sino el inicio de una justicia divina, que haría temblar los cimientos de la familia más poderosa y cruel de toda la región. El destino, en un giro inesperado y cargado de ironía, la había llevado al lugar que todos despreciaban, sin sospechar que debajo de la tierra seca y maldita se escondía una fortuna de $10 millones que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La vida de Esperanza nunca fue sencilla, pero el peso de la pobreza se volvió una losa insoportable cuando el ataúd de madera rústica de su amado esposo descendió a la fosa del cementerio del pueblo. Sus pies, cansados de caminar por caminos de tierra polvorientos, apenas podían sostener su cuerpo consumido por la pena y el ayuno prolongado. Aquella tarde, el viento de la sierra soplaba con una furia inusual, levantando remolinos de polvo que cegaban sus ojos cansados, mientras el hambre de sus nietos le desgarraba el alma más que la propia muerte. La humilde casa de adobe, donde Esperanza había pasado 3 décadas de su vida, olía a humo de leña y a una soledad que calaba hasta los huesos. Sus manos, marcadas por cicatrices de costura y el roce constante con el agua helada del lavadero, acariciaban el último trozo de pan endurecido que le quedaba para alimentar a los niños. Cada vez que miraba el rincón vacío, donde solía descansar el sombrero de su marido, sentía un vacío en el estómago que no se llenaba con comida, sino con una angustia asfixiante por el mañana. La pobreza no solo le había quitado la paz, sino que le estaba robando la dignidad de ver a sus nietos crecer con salud, mientras ella se consumía en una fe que por momentos parecía ser lo único que la mantenía en pie frente al abismo de la desesperación absoluta. El frío de la noche en la sierra era un enemigo silencioso que se filtraba por las grietas de las paredes, castigando los cuerpos delgados de los pequeños que dormían sobre petates gastados. Esperanza pasaba las horas en vela, desgranando las cuentas de un rosario de madera cuya pintura se había perdido hace años por el sudor de sus oraciones desesperadas. Sus ojos, que habían visto demasiado sufrimiento, se perdían en la llama vacilante de una vela dedicada a la Virgencita, pidiendo un milagro que no llegaba mientras las deudas crecían como sombras alargadas. Cada crujido de la madera vieja de su choza le recordaba que el techo sobre su cabeza pendía de un hilo, y que el mundo exterior, gobernado por la ambición, no tenía compasión por una viuda cuyas manos solo conocían el trabajo duro y la honrez. Don Ricardo, el hermano de su difunto esposo, era un hombre cuya soberbia se medía por el brillo de su camioneta Lobo y la frialdad de su mirada calculadora. Aquel desgraciado, que vestía camisas de seda en un pueblo donde la mayoría no tenía que comer, siempre había envidiado la paz que reinaba en el hogar de su hermano, a pesar de las carecias. Cuando entró en la humilde vivienda de Esperanza, el olor a su perfume caro chocó violentamente con la sencillez del lugar, creando una atmósfera de tensión que erizaba la piel. No miraba a los ojos de la viuda, sino que paseaba su vista por los pocos objetos de valor que quedaban, como un buitre esperando el momento exacto para descender sobre su presa. Sus botas de piel fina resonaban con un eco arrogante sobre el suelo de tierra apisonada, marcando una superioridad que le daba asco a la misma justicia. Con una sonrisa de escarnio que no lograba ocultar su malicia, Ricardo le informó a Esperanza que la casa donde vivía pertenecía legalmente a su empresa por una supuesta deuda antigua
que su hermano nunca pagó. El desprecio con el que hablaba de su propia sangre era un veneno que llenaba la habitación, haciendo que el aire se volviera pesado y difícil de respirar. Le dijo, con una voz cargada de una falsa compasión que lastimaba más que un insulto, que no quería verla en la calle, pero que los negocios no entendían de sentimientos ni de lazos familiares. La humillación que sintió Esperanza fue una cicatriz invisible que se abrió en su pecho, mientras veía cómo el hombre que debía protegerla se convertía en su verdugo más despiadado y cruel bajo la luz del atardecer. Para terminar de hundirla en la miseria, Ricardo le propuso un trato que él consideraba una burla maestra. A cambio de renunciar a cualquier reclamo sobre la herencia de su hermano, él le vendería por unos pocos pesos un terreno baldío. Se trataba del Barranco de las Sombras, un sitio profundo y oscuro en el fondo de un cañón donde ni las cabras más resistentes querían pastar debido a la aridez y las leyendas de ánimas. El eco de su risa burlona rebotó en las paredes de adobe cuando le entregó los papeles oxidados, burlándose de que aquel lugar era lo único que una mujer como ella merecía poseer. Esperanza apretó los labios para no llorar frente a aquel miserable, sintiendo cómo la rabia contenida se transformaba en una resolución de hierro que iluminaba sus ojos cansados. La noticia de que la viuda había comprado el terreno del cañón corrió por el pueblo polvoriento como pólvora encendida, provocando risas y comentarios malintencionados en la plaza principal. Sus vecinos, movidos por una mezcla de lástima y burla, decían que la pobre mujer finalmente había perdido el juicio tras tanto sufrimiento y que aquel sitio solo servía para ser enterrada. Esperanza caminaba con la frente en alto, ignorando las voces que la llamaban loca, mientras cargaba sobre sus hombros una vieja pala y un cubo de metal abollado. La dignidad de su postura, a pesar de su ropa gastada pero limpia, era un recordatorio silencioso de que ella no aceptaba limosnas de nadie, sino que estaba dispuesta a luchar por el último rincón de tierra que el destino le había otorgado. El padre Julián, un hombre sabio de cabello blanco y manos que bendecían con una paz infinita, fue el único que no se rió de la decisión de la viuda. En la pequeña capilla del pueblo, mientras el sol se filtraba por los vitrales rotos, el sacerdote escuchó el relato de Esperanza con una atención profunda y un brillo de misterio en su mirada. Él conocía historias antiguas sobre el Barranco de las Sombras, relatos que hablaban de que la tierra más despreciada por los hombres suele ser la elegida por Dios para ocultar sus mayores tesoros. Con un gesto de bondad, le entregó a la mujer una pequeña medalla de plata y le recordó que la fe inquebrantable mueve montañas, incluso aquellas que parecen cerrarse sobre nosotros para asfixiar nuestra última esperanza. La primera vez que Esperanza descendió al cañón, el camino de tierra era tan empinado que sus rodillas flaquearon y sus pies resbalaron entre las piedras sueltas y los matorrales secos. El calor del sol, que solo alcanzaba el fondo durante un par de horas al día, era sofocante y cargado con el olor a azufre y tierra antigua que nunca había sido removida por manos humanas. Cada paso que daba hacia la profundidad del abismo era una prueba de su resistencia física, sintiendo cómo el sudor empapaba su blusa de algodón, mientras el aire se volvía más denso y silencioso. El lugar parecía una tumba abierta, un espacio olvidado por el tiempo donde la naturaleza se mostraba hostil y majestuosa, desafiando a cualquier intruso que se atreviera a profanar su soledad eterna. Al llegar al fondo, la desolación del paisaje era sobrecogedora. Solo había rocas de formas caprichosas, charcos de agua estancada y una vegetación raquítica que luchaba por sobrevivir en la penumbra. Esperanza dejó caer su cubo y se sentó sobre una piedra, sintiendo que tal vez Ricardo tenía razón y que ella solo había comprado su propio cementerio por unos centavos. Sin embargo, cuando estaba a punto de rendirse y volver al pueblo con la derrota a cuestas, un destello extraño entre el lodo atrajo su atención, como si la tierra misma quisiera susurrarle un secreto. Se acercó gateando, ignorando el dolor en sus articulaciones, y comenzó a escarbar con sus dedos, sintiendo la aspereza de la grava y la humedad fría que se escondía bajo la superficie de aquel lugar maldito.
Con la respiración agitada y el corazón latiendo, con una fuerza que no sentía desde su juventud, Esperanza desenterró un objeto metálico, una esquina de una caja de hierro que la tierra se negaba a entregar fácilmente. Cada centímetro que liberaba de la presión del suelo era una pequeña victoria contra la desesperanza, mientras el sol de la tarde comenzaba a retirarse, dejando el cañón sumido en una sombra inquietante. Sus uñas se rompieron y sus dedos sangraron, pero ella no se detuvo, movida por una premonición que le quemaba las entrañas y le devolvía la fuerza a sus músculos agotados. El chirrido del metal contra las piedras resonó en el silencio del barranco como un grito de advertencia, anunciando que el misterio de la herencia maldita estaba a punto de ser revelado ante sus ojos. Finalmente, la caja cedió, mostrando una cerradura oxidada que parecía custodiar secretos guardados durante generaciones por el difunto patrón que alguna vez fue dueño de esas tierras. Esperanza sabía que lo que había dentro de esa caja metálica no solo era su salvación, sino el arma que destruiría la soberbia de don Ricardo y le devolvería la honra a su familia. Mientras la luz del día se desvanecía por completo, ella abrazó el objeto contra su pecho, sintiendo el peso de un legado que nadie más había sido capaz de ver. Se preparó para pasar su primera noche en el cañón, sin sospechar que el brillo que había visto antes era solo la punta del iceberg de una riqueza que atraería la codicia de hombres peligrosos, marcando el inicio de una guerra que ella estaba decidida a ganar. La primera noche de Esperanza, en el fondo del cañón, fue una prueba de fuego para su espíritu, una inmersión en un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón asustado. La oscuridad se tragó las paredes de roca, dejando solo un pequeño círculo de luz proveniente de una fogata raquítica que ella misma había encendido con ramas secas y restos de matorrales. El aire se volvió gélido, un frío que calaba los huesos y hacía que su aliento formara pequeñas nubes blancas frente a su rostro, mientras las sombras proyectadas por las llamas bailaban sobre las piedras como espectros del pasado. Sentada junto a la caja metálica, la viuda sentía el peso de la soledad, pero también una extraña paz, como si el espíritu de su difunto esposo la estuviera cobijando en medio de aquella negrura absoluta. El olor del lugar cambió drásticamente al caer la noche, desprendiendo un aroma metálico y antiguo, una mezcla de piedra húmeda y algo que ella no lograba identificar, pero que le recordaba a los templos viejos. Cada crujido de la madera quemándose y cada susurro del viento que bajaba por las laderas del barranco le erizaba la piel, obligándola a apretar la medalla de la Virgencita que el padre Julián le había entregado. Sus sentidos estaban alerta, agudizados por el hambre y el agotamiento, permitiéndole percibir el goteo constante de una filtración de agua cercana que sonaba como el tic-tac de un reloj marcando el inicio de su nueva vida. No era solo miedo lo que sentía, sino una expectación reverente ante el misterio que yacía a sus pies, esperando ser liberado de su prisión de óxido y olvido. Con las manos entumecidas por el frío, pero movidas por una curiosidad febril, Esperanza comenzó a limpiar la tapa de la caja, usando un trozo de su propio rebozo gastado. La superficie metálica, antes cubierta de lodo y costras de tierra, reveló grabados antiguos que representaban escenas de la Revolución, figuras de hombres a caballo y símbolos que ella recordaba haber visto en los libros de contabilidad del difunto patrón. Cada frotada era un acto de fe, un intento de descifrar la historia que alguien había querido enterrar para siempre en lo más profundo de aquel precipicio olvidado por Dios. Sus dedos recorrían las hendiduras del metal, sintiendo la aspereza de las iniciales grabadas que confirmaban que ese tesoro no estaba allí por accidente, sino que era el legado oculto de una familia diezmada por la guerra. El momento de la verdad llegó cuando, utilizando una piedra afilada como palanca, Esperanza logró forzar la cerradura oxidada que se resistía con un quejido agudo que pareció retumbar en todo el cañón. Al levantar la tapa, una nube de polvo fino y olor a papel viejo inundó sus pulmones, haciéndola toser mientras sus ojos intentaban perforar la penumbra del interior del cofre. Lo primero que vio, bajo la luz vacilante de la fogata,
Fue un resplandor que no provenía de las llamas, sino de unas piedras en bruto que brillaban con un fuego interno, rojo y naranja, como si guardaran el sol en su interior. Eran ópalos de fuego de un tamaño que ella jamás había imaginado, joyas de la tierra que valían una fortuna y que estaban rodeadas por legajos de documentos amarillentos atados con cuerdas podridas. Sus dedos temblaban al tocar las piedras, sintiendo su superficie lisa y fría, un contraste violento con el calor que emanaba de su brillo sobrenatural bajo las estrellas de la sierra. No eran solo 2 o 3, sino decenas de ejemplares únicos que, en manos de un experto, representarían la libertad financiera de 10 generaciones. Esperanza sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, surcadas de arrugas, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora hacia el cielo que no la había abandonado en su hora más oscura. Cada ópalo representaba un plato de comida para sus nietos, una casa de ladrillo con techo firme y la posibilidad de mirar a la cara a sus enemigos sin tener que bajar la vista nunca más por el peso de la miseria. Sin embargo, el descubrimiento no terminó con las joyas. Debajo de las piedras, protegidos por una capa de cuero encerado, se encontraban los documentos históricos que cambiarían el destino de todo el pueblo. Esperanza los sacó con una delicadeza extrema, temiendo que se deshicieran entre sus manos calejadas por el trabajo duro en el lavadero. Eran títulos de propiedad originales, firmados por autoridades de la época revolucionaria, que no solo hablaban del cañón, sino de todas las tierras circundantes, incluyendo aquellas donde don Ricardo había construido su imperio de injusticia. Sus ojos cansados intentaban descifrar las letras elegantes y las firmas de hombres que ya eran leyenda, comprendiendo lentamente que ella no solo era rica en piedras preciosas, sino dueña de la región. Mientras exploraba el fondo de la caja, sus manos encontraron un objeto más pequeño envuelto en seda roja, un relicario de oro que contenía la fotografía de una mujer que se parecía asombrosamente a ella en su juventud. Al abrirlo, leyó una nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa que decía: «Para quien tenga la dignidad de encontrar lo que la codicia no pudo ver». Ese mensaje, dejado por el benefactor que había planeado este regalo desde el más allá, fue el golpe emocional que terminó por romper la última barrera de su resistencia. Doña Esperanza lloró a gritos en medio del cañón, un llanto liberador que se mezclaba con el viento de la noche, celebrando el triunfo de la humildad sobre la soberbia que tanto la había humillado. La sensación de presencia del difunto patrón se volvió casi tangible en ese momento, no como un fantasma aterrador, sino como un susurro protector que le recordaba que no estaba sola. El silencio del barranco ya no era opresor, sino que parecía una fortaleza que la protegía del mundo exterior donde los lobos como Ricardo acechaban para devorar a los desvalidos. Esperanza sintió una fuerza nueva recorriendo sus venas, una energía que le devolvía la juventud a su cuerpo cansado y una claridad mental que nunca antes había experimentado. Guardó los ópalos y los documentos con un celo sagrado, sabiendo que a partir de ese instante su vida de costurera despreciada había terminado para dar paso a una mujer que tendría el poder de impartir justicia. Al amanecer, la luz del sol comenzó a filtrarse tímidamente por las grietas superiores del cañón, iluminando la escena con una claridad que revelaba la verdadera magnitud de su hallazgo. Esperanza pudo ver vetas de colores en las paredes de roca que antes le habían parecido simples manchas de humedad, dándose cuenta de que estaba sentada sobre una mina activa de ópalos de fuego. El terreno que Ricardo le había vendido por unos pesos como una burla era en realidad una montaña de tesoros que la naturaleza había mantenido oculta bajo el velo de Mindonesen, la aridez. La ironía de la situación la hizo sonreír levemente, imaginando la cara de ese desgraciado cuando se enterara de que su mayor estafa se había convertido en su peor pesadilla económica y legal. Sin embargo, el choque emocional de la revelación fue seguido rápidamente por una punzada de incredulidad y miedo, recordándole que ahora tenía algo que muchos matarían por obtener. Miró hacia arriba, hacia el borde del cañón que parecía tan lejano, sabiendo que el mundo allá arriba seguía,
siendo gobernado por la ley del más fuerte, y que ella era una presa fácil si no actuaba con astucia. Su mente comenzó a trazar planes, inspirada por la inteligencia que siempre había tenido, pero que la pobreza había mantenido dormida bajo la necesidad de sobrevivir. Ya no era solo una víctima, ahora era una estratega que guardaba el secreto más grande de la sierra, un secreto que valía 10 millones de dólares y que debía proteger con su propia vida. Esperanza pasó las siguientes horas ocultando la caja bajo una pila de piedras y ramas, marcando el lugar con una señal que solo ella podría reconocer entre el caos geológico del barranco. Se lavó la cara en el pequeño arroyo de filtración, sintiendo cómo el agua helada le devolvía la lucidez y borraba el rastro de las lágrimas y la suciedad del trabajo nocturno. A pesar del hambre que le rugía en el estómago, se sentía llena de una determinación que la hacía parecer más alta y firme mientras se preparaba para el largo ascenso de regreso al pueblo. Sabía que debía actuar con normalidad, que nadie debía sospechar el fuego que ahora ardía en su interior y que estaba contenido en el morral que apretaba contra su pecho. El camino de regreso, que antes le había parecido una tortura insuperable, ahora se sentía como una senda de victoria que recorría con una agilidad sorprendente para su edad. Cada paso que daba hacia la superficie era un paso hacia la confrontación inevitable con aquellos que la habían despreciado y expulsado de su propio hogar. En su mente resonaban las palabras del padre Julián sobre la justicia que tarda pero llega, y ella sentía que era el instrumento elegido para que esa justicia se cumpliera de manera espectacular. Al llegar al borde del cañón y ver el pueblo a lo lejos, Esperanza respiró hondo el aire de la mañana, prometiéndose a sí misma que el nombre de su familia sería limpiado de toda mancha y que sus nietos nunca más sabrían hambre. Terminó su primera jornada de descubrimiento guardando el Comanche secreto bajo 7 llaves, consciente de que los ojos de los curiosos ya empezaban a seguir sus movimientos desde las colinas cercanas. La tensión narrativa se sentía en el aire como la electricidad antes de una tormenta de verano en la sierra, presagiando que la paz de su hallazgo duraría muy poco antes de que los buitres comenzaran a circular. Esperanza entró en su humilde choza, con la cabeza en alto, escondiendo su tesoro bajo el piso de tierra firme, justo debajo de la imagen de la Virgencita que parecía sonreírle desde su rincón. El gancho estaba echado. El secreto era demasiado grande para permanecer oculto, y pronto alguien vendría a reclamar lo que ella, con tanto sacrificio, había logrado arrebatarle al olvido. La paz del secreto duró apenas lo que tarda el rocío en evaporarse sobre las piedras calientes del pueblo. En las esquinas de la plaza y en el mercado, los rumores comenzaron a volar como cuervos hambrientos, alimentados por la extraña actitud de doña Esperanza. Los vecinos notaron que la viuda, aunque seguía vistiendo sus ropas humildes, ya no caminaba con la espalda encorvada por el peso de la derrota, sino con una firmeza que desconcertaba a quienes antes se burlaban de ella. No faltó quien jurara haber visto un destello inusual en su morral de yute, o quien comentara que el padre Julián la visitaba con demasiada frecuencia en su choza de adobe. El aire del pueblo se cargó de una envidia silenciosa y una curiosidad ponzoñosa, mientras los ojos de los informantes acechaban a la mujer. Pronto, los rumores llegaron a los oídos de don Ricardo, quien se encontraba en su despacho rodeado de lujos que gritaban su falta de escrúpulos. Al principio, el hombre rió con desprecio, pensando que la vieja loca seguramente había encontrado alguna baratija sin valor en aquel basurero natural que él mismo le había entregado. Sin embargo, su instinto de depredador se activó cuando uno de sus capataces le informó que un geólogo extranjero había sido visto preguntando por la entrada al barranco de las sombras. La sola posibilidad de que aquel terreno baldío escondiera algo que él hubiera pasado por alto hizo que su sangre hirviera de avaricia y rabia contenida. No podía permitir que una mujer a la que él despreciaba tuviera en sus manos algo que desafiara su dominio. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra rompió la paz de la tarde como un trueno anunciando tormenta, levantando una nube de polvo asfixiante frente a la choza de Esperanza. El vehículo se detuvo con una violencia innecesaria,
y del interior bajó don Ricardo, luciendo sus botas de piel de cocodrilo y un reloj de oro que brillaba con una ostentación ofensiva bajo el sol. Caminó hacia la puerta de la humilde vivienda con esa arrogancia característica de quien cree que el mundo entero tiene un precio y que él es el único capaz de pagarlo. Sus ojos recorrieron con asco las paredes de adobe y el jardín descuidado, mientras sus hombres se desplegaban a su alrededor como una guardia pretoriana, destinada a intimidar a una mujer que seguía siendo una víctima indefensa. Esperanza salió a recibirlo sin que le temblara el pulso, sosteniendo su rosario entre las manos, pero con una mirada que Ricardo no reconoció. El hombre no perdió tiempo en cortesías, y con una voz que pretendía ser conciliadora, pero que destilaba veneno, le dijo que había cometido un error en los papeles de la venta del terreno. Afirmó, con una desfachatez absoluta, que el cañón no formaba parte del trato original y que venía a devolverle sus pocos pesos para que ella pudiera mudarse a un lugar mejor y menos peligroso para sus nietos. El desprecio con el que hablaba de la seguridad de los niños fue la chispa que encendió la indignación de la viuda, quien comprendió en ese instante que el lobo finalmente se había quitado la piel de oveja. La tensión en el pequeño patio de tierra se volvió casi sólida, mientras los nietos de Esperanza observaban desde la ventana con los ojos llenos de miedo ante la presencia del hombre que los había expulsado de su hogar. Ricardo se acercó a la mujer, invadiendo su espacio personal en un intento de quebrantar su voluntad mediante la intimidación física y el peso de su poder económico. Le recordó que él era el dueño del pueblo, de la policía y de las voluntades, y que oponerse a sus deseos era una sentencia de miseria eterna para ella y su descendencia. Esperanza sintió cómo el miedo intentaba trepar por su garganta, pero recordó el brillo de los ópalos y la dignidad del difunto patrón, manteniéndose firme como una roca frente a los embates de un mar enfurecido. El villano, al ver que sus palabras no surtían el efecto esperado, cambió el tono a una amenaza abierta y brutal que heló la sangre de quienes escuchaban desde lejos. Le advirtió que el Barranco de las Sombras era un lugar donde la gente solía desaparecer sin dejar rastro y que sería una lástima que algo así le sucediera a una mujer tan devota como ella. El brillo de maldad en sus ojos confirmaba que estaba dispuesto a todo, incluso a la violencia física, para recuperar lo que ahora sospechaba que era una mina de oro. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Ricardo le dio un ultimátum que resonó como un mazo golpeando un yunque. Tenía exactamente 3 días para firmar la retroventa del terreno, o se atendría a las consecuencias más terribles. No solo le quitaría el cañón, sino que se encargaría de que nadie en el pueblo le diera trabajo, comida o refugio, condenándola a ella y a sus nietos al destierro, absoluto y al hambre más negro. La sonrisa de suficiencia del miserable, mientras decía estas palabras, era la prueba de su falta total de humanidad y de su confianza ciega en que el dinero podía comprar la justicia divina. Se dio la vuelta con un movimiento brusco, dejando a Esperanza rodeada de una nube de polvo y un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el llanto de los niños. Los días siguientes fueron una pesadilla de vigilancia y hostigamiento que pusieron a prueba la cordura de la viuda. Los hombres de Ricardo patrullaban los alrededores de su choza día y noche, gritando obscenidades y lanzando piedras contra el techo de lámina para impedir que la familia pudiera descansar. Esperanza notó que los pocos amigos que le quedaban en el mercado ahora le daban la espalda o cruzaban la calle para evitar ser vistos hablando con ella, por miedo a las represalias del patrón. La soledad se volvió un muro infranqueable, y por primera vez desde que encontró el tesoro, la mujer sintió que la riqueza podía ser una maldición si no encontraba la manera de defenderla contra la horda de ambiciosos que la rodeaba día tras día. La primera represalia física ocurrió en la segunda noche, cuando Esperanza
descubrió que alguien había envenenado el pequeño pozo de agua que abastecía su hogar y el de sus animales. Al encontrar a sus pocas gallinas muertas y el agua con un color amarillento y olor fétido, la mujer cayó de rodillas, sintiendo que el mundo se cerraba sobre ella con una crueldad infinita. Comprendió que Ricardo no estaba jugando y que su capacidad de hacer daño no tenía límites morales ni legales en aquel pueblo olvidado por la mano de Dios. Cada baja que sufría su modesta economía era un golpe directo a su esperanza, una táctica de desgaste diseñada para que ella misma suplicara por la paz que solo la entrega del terreno podría brindarle. Incluso el acceso al cañón fue bloqueado por una cerca de alambre de púas y un guarda armado que Ricardo había apostado en 1900, el único sendero transitable hacia el abismo. Esperanza intentó acercarse para verificar su escondite, pero fue recibida con insultos y la amenaza de una escopeta que le recordaba que ya no era dueña ni siquiera de su propio camino. La impotencia le quemaba el pecho como un carbón encendido, viendo cómo su propiedad era invadida por hombres que no respetaban ni la ley ni la voluntad de los muertos. Se sentía atrapada en su propia choza, viendo cómo el tiempo del ultimátum se agotaba mientras sus recursos desaparecían bajo el sabotaje constante de quienes se creían dueños de la muerte. El tercer día amaneció con un sol rojo que parecía bañado en sangre, anunciando el vencimiento del plazo impuesto por el villano. Esperanza pasó la mañana rezando frente a su pequeño altar, buscando en la imagen de la Virgen la fuerza necesaria para no doblegarse ante la maldad que ya golpeaba su puerta. Sabía que Ricardo vendría con abogados comprados y documentos falsos para obligarla a firmar su propia sentencia de miseria, y que ella no tenía más armas que su fe y el secreto que aún permanecía bajo la tierra del cañón. Cada minuto que pasaba era una cuenta regresiva hacia un enfrentamiento que definiría no solo su futuro, sino el de toda la región que había sufrido bajo el yugo de la familia de su esposo. Justo antes del mediodía, vio a lo lejos la polvareda que anunciaba la llegada de la comitiva del mal, sintiendo un escalofrío recorrerle toda la columna vertebral. Sin embargo, en lugar de esconderse o llorar, Esperanza se puso su mejor rebozo. Se peinó con cuidado y salió a sentarse en una silla de madera frente a su casa, esperando el choque con la dignidad de una reina, que nada tiene que perder porque ya lo ha perdido todo. En su regazo sostenía una pequeña bolsa que contenía una sola de las piedras de fuego, su amuleto contra la oscuridad y la prueba física de que el cielo no la había abandonado a pesar de las apariencias. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar con una fuerza devastadora. Esperanza sabía que su única salida era encontrar un aliado que tuviera más poder que Ricardo o una prueba que fuera tan contundente que ni siquiera la justicia corrupta del lugar pudiera ignorar. Mientras los motores de las camionetas se detenían frente a su hogar, ella cerró los ojos un momento y susurró una última oración, entregando su destino a las manos del Creador. La escalada de violencia y amenazas había llegado a su punto máximo, y lo que sucedería a continuación marcaría el inicio del descenso al abismo emocional antes de la gran victoria final. El gancho de la lucha por la supervivencia estaba más tenso que nunca, con una viuda solitaria enfrentándose a un imperio de codicia en la sierra. Doña Esperanza sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies cuando vio a Ricardo descender de su vehículo con una carpeta de documentos que olían a traición y a leyes compradas. El fondo del pozo emocional no era un lugar físico, sino esa sensación de asfixia que le oprimía el pecho al ver cómo la sombra de aquel hombre borraba la poca luz que quedaba en su patio. Se sentía pequeña, una hormiga frente a un gigante de acero y soberbia que no dudaría en aplastarla con tal de arrebatarle el secreto del cañón. El miedo por sus nietos, que lloraban en silencio tras la puerta de madera carcomida, la paralizaba de una manera que nunca antes había experimentado en su larga vida de lucha. Durante las horas siguientes al ultimátum, la mujer consideró seriamente rendirse, entregar el título de propiedad y huir con sus pequeños a otra ciudad donde nadie conociera su nombre ni su tragedia. La noche oscura de su alma se manifestó en un insomnio atroz,
donde cada sombra proyectada en la pared de adobe parecía un verdugo listo para ejecutar el desalojo. Rezó hasta que su voz se volvió un susurro ronco, pidiéndole a la Virgencita una señal, un camino que no terminara en la miseria absoluta o en la violencia que Ricardo ya estaba ejecutando con total impunidad. La desesperación la envolvía como una mortaja fría, mientras el eco de las amenazas del villano se repetía en su mente sin cesar. Sin embargo, el odio de Ricardo no se detuvo en las amenazas, sino que escaló hacia una violencia que cruzó todos los límites de la decencia humana. Esa misma madrugada, aprovechando que el viento de la sierra soplaba con fuerza, sus secuaces prendieron fuego a la pequeña parcela de maíz que Esperanza había cultivado con tanto esfuerzo para el sustento de la temporada. Desde su ventana, la viuda vio con el corazón destrozado cómo las llamas naranjas devoraban su trabajo, iluminando la noche con un resplandor de odio que convertía sus sueños en cenizas negras. El olor a humo y a vida quemada inundó la choza, mientras los gritos de júbilo de los hombres del patrón se perdían en la distancia. No contentos con destruir su sustento, los hombres del villano bloquearon el único camino de tierra que permitía la entrada de suministros al pueblo, dejando a Esperanza aislada y sin posibilidad de pedir ayuda. Ricardo incluso se atrevió a comprar el silencio de los pocos testigos, amenazando con despedir a cualquiera que se atreviera a venderle siquiera un trozo de pan a la traidora. La violencia psicológica de verse rechazada por su propia comunidad, por la gente que la había visto crecer y sufrir, fue un golpe que casi quiebra su voluntad de hierro. Se sentía como una paria en su propia tierra, viendo cómo la ambición de un solo hombre era capaz de corromper los corazones mediante el miedo. El punto más bajo de su agonía llegó cuando Ricardo envió a un abogado de traje impecable y alma negra para informarle que, si no firmaba esa misma tarde, el Servicio de Protección a la Infancia intervendría para quitarle a sus nietos. La amenaza directa hacia los niños fue como una puñalada en el centro de su ser, una táctica tan baja que hizo que Esperanza cayera de rodillas frente a su pequeño altar, llorando lágrimas amargas de impotencia y rabia. Era el abismo absoluto, un lugar donde la luz de la esperanza parecía haberse extinguido para siempre, dejando solo el frío de la injusticia y el rugido de la codicia que reclamaba su victoria total frente a la viuda desprotegida. Buscando un último refugio espiritual, Esperanza se arrastró hasta la pequeña capilla del pueblo, que estaba vacía y sumida en una penumbra cargada de olor a cera e incienso antiguo. Allí, frente a la imagen del Cristo sufriente, se despojó de todo orgullo y suplicó por una guía, por una señal de que su lucha no era en vano y que el sacrificio de su esposo tenía un propósito mayor. Mientras permanecía postrada sobre el suelo de piedra fría, sintió un calor repentino en su pecho, una sensación de paz que no venía de este mundo y que le devolvió la lucidez en medio del caos. No estaba sola. El sentimiento de respaldo divino se volvió intensamente real para ella. Al regresar a su casa, Esperanza se detuvo frente a la fotografía del difunto patrón que guardaba en su cofre de recuerdos, y por primera vez notó algo que antes le había pasado desapercibido debido al dolor. Detrás del marco de madera vieja asomaba la punta de un papel que no era la fotografía, sino un sobre pequeño y amarillento que parecía haber estado esperando el momento de máxima desesperación. Con dedos febriles, extrajo el documento y descubrió que se trataba de una carta escrita por el patrón semanas antes de morir, dirigida específicamente a ella. Era la segunda capa del legado, un arma secreta que el hombre bueno había dejado sembrada para protegerla desde el más allá. La carta no solo contenía palabras de aliento, sino que revelaba la existencia de una grabación de audio oculta en un antiguo fonógrafo que Ricardo todavía conservaba en la hacienda principal como un trofeo. En esa grabación, el difunto patrón confesaba todos los crímenes y despojos que su hermano había cometido durante años, incluyendo el asesinato de un juez que se opuso a sus planes de expansión. Era la prueba definitiva, el golpe de gracia que podía destruir el imperio de Ricardo no solo en el pueblo, sino ante la ley federal que él tanto temía.
Esperanza sintió que la justicia divina finalmente le había entregado la espada para defender su honor y la vida de sus pequeños. Pero el descubrimiento no terminó ahí. La carta también mencionaba a una testigo inesperada, una mujer que el villano había despreciado y humillado años atrás, su propia madre, quien vivía recluida y olvidada en un asilo remoto. La anciana guardaba los libros de contabilidad originales donde se registraban los sobornos y los robos de tierras que Ricardo pretendía legalizar con sus documentos falsos. Esta revelación fue el faro que iluminó el camino de Esperanza hacia la victoria, dándole una estrategia clara para enfrentar al gigante de soberbia que ya se sentía dueño del cañón. Ya no era una víctima acorralada. Ahora era la dueña de una verdad que podía incendiar la sierra entera. Con el alma fortalecida, la viuda pasó las horas restantes de la tarde trazando su plan con la precisión de un general antes de la batalla definitiva. Sabía que debía actuar con rapidez antes de que el abogado de Ricardo regresara para ejecutar su amenaza sobre los niños, y que su vida dependía de su capacidad para mantenerse firme ante la intimidación. Guardó el documento original en su pecho, sintiendo cómo el papel le daba una fuerza física que desafiaba su edad y su fragilidad, mientras sus nietos la miraban con asombro, notando que la abuela que lloraba por los rincones había desaparecido. El abismo había quedado atrás, y ahora solo quedaba el ascenso hacia el clímax. La noche previa al plazo final fue una de preparación silenciosa y mística, donde Esperanza sintió que el espíritu del cañón y la bendición de la Virgencita la cubrían con un manto de invisibilidad y protección. Ya no le importaba el fuego en su milpa ni el agua envenenada, porque sabía que pronto la verdad saldría a la luz con la fuerza de un volcán en erupción que nadie podría detener. Se miró en el espejo roto de su habitación y vio el reflejo de una mujer que había encontrado su arma secreta en medio de la miseria más profunda, y sonrió con una calma que habría aterrorizado a Ricardo si hubiera podido verla aquella noche. Terminó de asegurar su hogar, cerrando las ventanas y puertas no por miedo, sino para crear un espacio de concentración absoluta donde ninguna amenaza externa pudiera distraerla de su propósito sagrado. En su mente, repasaba cada palabra de la carta y cada detalle del camino que debía seguir para entregar las pruebas a las autoridades reales que vendrían desde la capital. El gancho épico estaba listo. El enfrentamiento del día siguiente no sería una simple firma de papeles, sino el estallido de una verdad enterrada que Ricardo no podría comprar ni con todo el ópalo del mundo. Doña Esperanza se acostó a descansar, sabiendo que al despertar, la justicia cobraría sus deudas. El día del plazo final amaneció con una calma sepulcral que parecía oprimir el pecho de los habitantes del pueblo, quienes observaban desde sus ventanas con el temor de quien presencia una tragedia. A las 10 de la mañana, el rugido de varios motores rompió el silencio, anunciando la llegada de don Ricardo, quien venía escoltado por camionetas repletas de hombres armados, su abogado de alma oscura y un notario cuya voluntad había sido comprada. La polvareda que levantaron al detenerse frente a la choza de Esperanza era tan densa que ocultó por un momento la figura del villano, quien bajó del vehículo con la seguridad de un conquistador. El sonido de las portezuelas resonó como disparos. Ricardo caminó hacia la entrada de la casa con un paso pesado y arrogante, golpeando el suelo con sus botas de piel fina mientras ajustaba su sombrero con un gesto de desprecio infinito. No venía solo a firmar papeles, sino a disfrutar de la humillación final de la mujer que se había atrevido a desafiarlo, trayendo consigo las esposas y la orden judicial falsa para arrebatarle a sus nietos. El aire alrededor de la propiedad se volvió eléctrico, cargado con una tensión que hacía que hasta los pájaros enmudecieran. El miserable sonreía, saboreando de antemano el poder que le daría el control total del barranco de las sombras, sin sospechar que su soberbia estaba a punto de destruirlo. Sin embargo, cuando la polvareda se asentó, los hombres de Ricardo se detuvieron en seco ante una imagen que no esperaban y que les heló la sangre en las venas. Doña Esperanza no estaba escondida llorando en un rincón.
ni suplicando clemencia de rodillas como ellos habían imaginado durante todo el trayecto desde la hacienda. La viuda estaba sentada en una silla de madera rústica, justo en el centro del umbral, vestida con un rebozo negro impoluto y sosteniendo su rosario con una serenidad que irradiaba una fuerza casi divina. A su lado se encontraba el padre Julián y dos hombres, de aspecto serio que lucían uniformes de la Policía Federal, observando con frialdad. La transformación de la mujer era absoluta. Ya no era la costurera frágil y encorvada por la miseria, sino una figura imponente cuya mirada sostenía el peso de toda la injusticia sufrida sin parpadear. Algo había cambiado en sus ojos, un brillo de acero y verdad que Ricardo reconoció con un escalofrío inmediato, aunque su orgullo herido no le permitiera retroceder frente a sus capataces. Esperanza se levantó, lentamente, con una elegancia que desafiaba sus ropas gastadas, y dio un paso al frente con la barbilla en alto y los hombros firmes. Su presencia llenaba el patio, haciendo que el lujoso séquito del patrón pareciera pequeño y ridículo frente a la dignidad de la mujer. Ricardo intentó recuperar la iniciativa, lanzando una risa forzada y estridente, exigiendo que la vieja loca firmara de una vez los documentos para evitar que sus nietos terminaran en un orfanato estatal esa misma tarde. Con palabras que cortaban como navajas, le gritó que su tiempo se había agotado y que nadie en ese pueblo polvoriento movería un dedo para salvarla de la ruina total que él le había preparado con tanto esmero. El abogado dio un paso al frente con los papeles en la mano, tratando de imponer su autoridad legal comprada, pero fue detenido por un gesto seco de uno de los oficiales federales. El silencio que siguió fue sepulcral. La respuesta de Esperanza no fue un grito ni un llanto, sino una frase, dicha con una calma letal que resonó en todo el patio. Usted no viene a cobrar una deuda, Ricardo. Usted viene a confesar sus pecados ante la ley y ante Dios. La viuda sacó de su pecho el documento amarillento que el difunto patrón había dejado oculto y lo extendió con una mano que no temblaba en lo más mínimo. El villano retrocedió un paso, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies se volvía inestable, mientras el notario corrupto palidecía al reconocer los sellos oficiales de la capital. No era solo un título de propiedad, sino el acta de acusación final. El diálogo que siguió fue un enfrentamiento verbal, donde la voz pausada de la viuda relataba cada despojo, cada soborno y cada vida que Ricardo había destruido para alimentar su codicia insaciable. El hombre intentó interrumpirla con amenazas, gritando que él era la ley en la sierra y que esos papeles no valían nada frente a su poder, pero su voz sonaba cada vez más aguda y desesperada. Esperanza lo miraba con una lástima profunda, una compasión que lastimaba al soberbio más que cualquier insulto, mientras le recordaba que la justicia divina siempre encuentra su camino a través de los humildes. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. Cuando el villano intentó arrebatarle el documento por la fuerza, en un arranque de furia ciega, los oficiales federales intervinieron con una rapidez que dejó a los guardaespaldas de Ricardo paralizados y sin saber cómo reaccionar. Fue en ese momento cuando Esperanza reveló su carta final, la presencia de la madre de Ricardo, quien acababa de llegar en un vehículo oficial acompañada por un equipo de médicos y abogados honestos. La anciana, a quien el pueblo creía muerta o demente, bajó con una dignidad recuperada, sosteniendo los libros de contabilidad originales que probaban el origen criminal de toda la fortuna del patrón. La traición del hijo hacia la madre fue expuesta ante todos. La revelación pública fue total. El padre Julián comenzó a leer en voz alta la carta del difunto patrón, donde se detallaba cómo Ricardo había planeado el accidente que le quitó la vida a su propio hermano para quedarse con sus tierras. Un grito de indignación surgió de la multitud que rodeaba la choza, una furia contenida durante años que ahora encontraba su cauce en la verdad expuesta por la viuda más pobre del pueblo. Ricardo, rodeado por las pruebas de su propia maldad, comenzó a sudar frío, viendo cómo su imperio de miedo se desintegraba como un castillo de naipes ante el soplo de la honestidad. Ya no era el patrón temido,
El clímax de la confrontación llegó cuando Esperanza, con una serenidad que rozaba lo místico, le entregó a los oficiales la grabación del antiguo fonógrafo que confirmaba cada una de sus palabras con la voz del muerto. El eco de la confesión del difunto patrón llenó el patio, creando una atmósfera de juicio final, donde el culpable no tenía escapatoria ni defensa posible ante la contundencia de las pruebas. La cara de Ricardo pasó por todas las etapas de la derrota, de la incredulidad arrogante al pánico absoluto, terminando en una súplica patética de clemencia que nadie en ese lugar estaba dispuesto a conceder. Su abogado huyó discretamente entre la multitud presente. La humillación de Ricardo fue lenta y satisfactoria para todos los que habían sufrido bajo su yugo durante décadas en la sierra. Los oficiales federales le colocaron las esposas mientras él balbuceaba excusas incoherentes sobre su importancia y sus conexiones políticas, pero sus palabras ya no tenían el poder de antes. El pueblo, antes sumiso por el miedo, comenzó a gritarle sus verdades, recordándole cada hectárea robada y cada familia expulsada de su hogar por sus órdenes despiadadas. Ver al hombre más poderoso de la región siendo tratado como un delincuente común, con la cabeza baja y las manos atadas, fue la catarsis moral que Esperanza había soñado siempre. Mientras lo subían a la camioneta policial, Ricardo lanzó una última mirada de odio puro hacia Esperanza, pero se encontró con una mujer que ya no pertenecía a su mundo de sombras y rencores. Ella lo despidió con un gesto de la mano que simbolizaba el fin de una era de oscuridad, sintiendo cómo el peso de 20 años de humillaciones desaparecía de sus hombros de forma definitiva. La justicia, aunque tardía y costosa en lágrimas, había llegado con una fuerza arrolladora que no dejó piedra sobre piedra del imperio del mal construido por el desgraciado. El gancho de la guerra legal había terminado con una victoria absoluta. Finalmente, el polvo se asentó una vez más en el patio de la choza, pero esta vez el aire olía a libertad y a la esperanza recuperada de un pueblo que ya no tendría que vivir de rodillas. Esperanza abrazó a sus nietos, quienes salieron corriendo para refugiarse en su regazo, comprendiendo que ahora tenían un futuro brillante y protegido por la herencia real de su abuelo. La viuda miró hacia el horizonte, hacia el barranco de las sombras, sabiendo que ese lugar que todos despreciaban sería ahora la fuente de bienestar para todos los necesitados de la región. La caída del tirano abrió la puerta a un legado de prosperidad para todos. El destino final de don Ricardo fue tan amargo como el veneno que sembró durante años en los corazones de su propia gente. Tras un juicio histórico que atrajo la atención de todo el país, el hombre que una vez se creyó dueño de la vida y la muerte en la sierra terminó sus días tras las rejas de una prisión federal, despojado de cada centavo y de cada hectárea de tierra que había robado. Sus antiguos aliados le dieron la espalda al primer síntoma de debilidad, dejándolo solo con sus remordimientos en una celda fría que olía a olvido y derrota. La poética justicia se cumplió con una precisión quirúrgica sobre el millonario arrogante. La nueva realidad del pueblo comenzó a escribirse con la tinta de la prosperidad humilde y el trabajo compartido bajo la dirección de la viuda. Esperanza, a pesar de poseer ahora una fortuna que superaba los $10 millones, gracias a las vetas de ópalo y las tierras recuperadas, decidió que su vida no cambiaría en su esencia de mujer de fe. No se mudó a una mansión lujosa en la ciudad, ni compró joyas para ostentar, sino que utilizó cada gramo de su nueva riqueza para sanar las heridas de la comunidad. Su mayor satisfacción no era el brillo de las piedras de fuego, sino ver cómo la sierra florecía bajo la honestidad. Una de sus primeras acciones fue la construcción de una escuela digna para los niños de la región, un edificio de piedra y madera que llevaba el nombre de su difunto esposo para honrar su memoria. También fundó un refugio para viudas y ancianos desamparados, asegurándose de que ninguna mujer tuviera que pasar por la humillación de pedir esmola o ser expulsada de su hogar por la avaricia de un poderoso. La capilla del pueblo fue restaurada con mármol y vitrales que contaban la historia de la justicia divina, convirtiéndose en un faro de esperanza para los peregrinos que venían de lejos. Esperanza
supervisaba cada obra personalmente con su humilde rebozo. El barranco de las sombras, aquel lugar maldito que todos temían, fue transformado en una cooperativa minera donde los trabajadores recibían salarios justos y participaban de las ganancias del tesoro de la tierra. La viuda se aseguró de que la explotación del ópalo se hiciera con respeto a la naturaleza, evitando que la codicia volviera a envenenar el aire de la sierra, como sucedió en los tiempos de Ricardo. La prosperidad llegó a cada choza de adobe, no en forma de lujos efímeros, sino como seguridad alimentaria, salud para los ancianos y becas para que los jóvenes pudieran estudiar. Esperanza sabía que el legado era la oportunidad de prosperar. La reflexión final de esta historia nos recuerda que la justicia divina tiene sus propios tiempos, a menudo lentos para la desesperación humana, pero siempre implacables y precisos en su ejecución. El narrador contempla cómo el ciclo de la soberbia siempre termina en una caída estrepitosa, mientras que la humildad, cuando se mantiene firme en la fe, es recompensada con una gloria que el oro no puede comprar. Los humildes de la tierra son los verdaderos guardianes de la sabiduría. Y doña Esperanza demostró que la mayor riqueza no está en las piedras preciosas, sino en la integridad de un alma que se niega a corromperse totalmente. Como un milagro viviente, la salud de la región mejoró, y las leyendas de 1900 ánimas en el barranco fueron reemplazadas por cantos de trabajo y risas de niños que ya no sabían lo que era irse a la cama con el estómago vacío. La fe inquebrantable de una sola mujer fue capaz de mover las montañas de la corrupción y el miedo, demostrando que un rosario en manos de una madre decidida tiene más poder que 1000 ejércitos al servicio de la injusticia. La mano de Dios se manifestó en cada detalle del descubrimiento, desde el momento de la entrega de la herencia inútil hasta la caída final del tirano. Al final de sus días, doña Esperanza solía sentarse en el porche de su casa, la misma que Ricardo intentó quitarle, para ver el atardecer sobre las cumbres de la sierra. Ya no había angustia en sus ojos, sino una paz profunda que iluminaba su rostro surcado por los años, mientras sus nietos, ahora hombres de bien, la rodeaban con amor y gratitud. Ella sabía que había cumplido con su misión en la tierra y que, cuando llegara el momento de reencontrarse con su esposo, podría entregarle cuentas de una vida dedicada a la justicia y al amor al prójimo. Su imagen final es de una tranquilidad absoluta. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y que cada lágrima derramada en la oscuridad del cañón había sido contada por la justicia eterna para ser devuelta en forma de bendiciones. Su legado no quedó solo en los edificios o en las cuentas bancarias de la fundación, sino en el corazón de cada habitante del pueblo que aprendió que la dignidad no tiene precio. La historia de la viuda que compró un terreno por centavos y encontró un tesoro de $10 millones se convirtió en una fábula eterna. Doña Esperanza cerraba cada día dando gracias por la herencia recibida. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar de justicia tardía pero segura. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega para recompensar a los que mantienen su fe intacta. Que Dios te bendiga grandemente a ti y a tu familia y nos vemos muy pronto en la próxima historia de la vida real.